bendiga. Qué bueno que están temprano aquí para terminar todo lo que hemos organizado. Estamos enseñándonos también. Hemos hablado de cómo formar una estructura pastoral y hemos hablado del esqueleto de la estructura, sobre una visión elevada de Dios, la autoridad absoluta de las Escrituras, sana doctrina, santidad personal y autoridad espiritual, ¿no? También hablamos de los sistemas internos, como la obediencia, la humildad, el amor, la unidad, disposición para servir, gozo, paz, gratitud, dominio propio, responsabilidad, perdón, dependencia, flexibilidad, el deseo de crecer, fidelidad y esperanza. Y también estuvimos hablando ayer sobre los músculos que tienen que ver con la predicación y la enseñanza, el evangelismo y las misiones, la adoración, la oración, el discipulado, el pastorado, la edificación de familias, la capacitación, las ofrendas y el compañerismo. También hablamos de la cabeza de la iglesia o de la estructura, ¿no? En este caso hablamos del Señor Jesucristo, Él es el Salvador, el Pastor y el Soberano. Hoy vamos a estar hablando acerca de las cualidades de un siervo excelente. Siervo excelente, bueno, no estamos bien allí con el PowerPoint. Bueno, tengo aquí mis notas. Las cualidades de un siervo excelente. La Biblia dice: los reyes de las naciones se señorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Vamos a estar hablando de cómo comprender los deberes del ministro. Los deberes del ministro. Está adelantado. Vamos a estar hablando de esto aquí. La palabra de Dios dice en 1 Timoteo 4:6, si quieren llevar su Biblia, abrir su Biblia ahí, vamos a estar ahí en ese pasaje analizando algunos versículos. Allí en 1 Timoteo 4:6 dice: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido por las palabras de fe y de la buena doctrina que has seguido. Serás buen ministro de Jesucristo. La palabra para buen, bueno, noble, admirable o excelente es una palabra griega que se pronuncia kalos. Kalos. Buen, bueno, noble, admirable o excelente. Bueno, noble, admirable o excelente significa esta palabra. Excelente es lo mejor. Serás buen ministro de Jesucristo. No, esto va en contra de cualquier tipo de mediocridad. Excelente quiere decir lo mejor. Nosotros debemos ser los mejores siervos del Señor. Se usa en relación a esto también para ministro o siervo, se usa la palabra diáconos. Nosotros usamos diáconos en nuestras iglesias, pero es una palabra que también se usa para el ministro, para el pastor. Y esta palabra significa ministro o siervo con un mayor grado de libertad, quien sirve por voluntad propia. A ningún pastor lo tienen a fuerza. Espero que no sea así, ¿no? Espero que no sea de esa manera. El siervo del Señor, como un diácono, sea pastor o sea cualquier tipo de líder, tiene un mayor grado de libertad, quien sirve por voluntad propia. El siervo excelente advierte a las personas del error. 1 Timoteo 4:6
allí hay una expresión que dice, si esto enseñas, una expresión griega que se pronuncia tauta hupotitémenos, significa exponer delante. Indica recordarles continuamente a los creyentes la realidad de la doctrina falsa, la realidad de la doctrina falsa. Por eso nosotros necesitamos conocer muy bien la teología bíblica, la doctrina bíblica, el estudio acerca de Dios y de su palabra, para poder hacer en nuestro estudio privado una buena exégesis, estudiando la palabra, consultando buenos libros como diccionarios, comentarios, etcétera, y que no haya lo que se llama una teología floja, porque una teología floja y una predicación poco convincente han reemplazado a la sana doctrina y a la exposición de las escrituras. Se predica mucho lo que a la gente le agrada, lo que a la gente le cae bien. Queremos cada vez tener iglesias más grandes. Existen mega iglesias grandísimas, y yo no estoy en contra de ello. Pero si es porque estamos tratando de predicar de acuerdo a lo que la gente quiere escuchar, cuidado con eso, cuidado con eso. Ni siquiera a la gente que va conmigo a consejería le digo lo que quiere escuchar. Me dijo una señora que tenía un problema con su hijo adolescente: me está diciendo que yo soy la principal responsable de todo lo que está pasando con mi hijo. Sí, le dije, eso lo estoy queriendo decir. Me dijo, pues no es eso lo que yo quería escuchar, pues no, yo no la acepté para que viniera para acá para decirle lo que usted quiere oír. Lo siento, tengo que hablar con la verdad. Entonces, de la misma manera lo debemos hacer desde el púlpito. O sea, se trata de predicar la palabra. Al profeta Jeremías lo encerraron porque decía mensajes al pueblo por revelación de Dios que no le agradaba a la gente, no le agradaba al rey principalmente, ¿no? Entonces él fue tribulado de esa manera. El siervo excelente es un estudiante experto de las escrituras, debe ser un estudiante experto. 1 Timoteo 4:6 dice entrefómenos, nutrido. Literalmente quiere decir siendo nutrido. La idea es con la palabra de Dios de forma continua. No es que se tomó un Red Bull y ya le duró para todo el ministerio, ¿no? No, la palabra de Dios no es una bebida energizante que se puede tomar una sola vez y usted puede rendir el resto de su vida ya con eso, ¿no? No. Debemos ser nutridos continuamente. Eso es cada día a través de nuestro devocional privado y con el estudio continuo que hacemos para preparar estudios bíblicos, para preparar mensajes, etc. Debe ser nutrido por lo que se llama la calesdidascalías. Calesdidascalías significa buena doctrina. Buena doctrina. Cuando nosotros somos nutridos, entonces estamos saludables y estamos fuertes también para desempeñar el trabajo. El trabajo del pastorado y del liderazgo en una iglesia, cuando se desempeña como se debe, bíblicamente hablando, es desgastante. A veces es abrumador, a veces es preocupante. Tiene muchas satisfacciones, nos produce placer espiritual servir al Señor. Por eso estamos allí, por eso nos mantenemos en las filas de los que servimos al Señor, pero es desgastante. Principalmente los pastores saben de lo que estoy hablando. Es desgastante. Es un trabajo en el que a veces no tenemos control de un horario. A veces uno llega a su casa, se sienta y suena el teléfono. Una vez yo llegué a mi casa, salí de mi oficina a la iglesia, llegué, me senté, estaba solo, cerré los ojos, me recargué ahí en un sillón reclinable que tengo y sonó el teléfono. Y me estaban llamando que fuera al hospital porque una persona se estaba muriendo allí y que fuera a hablar con la familia. Bueno, pues me levanté, dije, más vale ni que la piense, porque si la pienso no voy a ir. Entonces me levanté, me subí a mi carro y me fui al hospital y pude reconfortar a
familia. El siguiente sábado llegué, viernes más bien, llegué, me senté y sonó el teléfono otra vez. Ay, voy otra vez al hospital, ¿verdad? Una persona había tenido un accidente, una señora, se murió la señora y sus 3 hijas salieron volando del carro, porque no llevaban el cinturón, ninguna de las hijas murió, pero la señora sí, y el marido estaba en una situación terrible. Bueno, pues allí reconforté al esposo y a la familia que estaba en el hospital, ¿no? También. El siguiente viernes llegué, me senté y no sonó el teléfono. Gracias a Dios. Es que lo tenía parado, ¿no? No lo apagué, no lo apagué. El siervo excelente evita la influencia de la enseñanza profana. Primera de Timoteo 4:7, desecha las fábulas profanas y viejas. Esto se refiere a cuentos inventados, mitos de cosas que no han sucedido, que no han existido. Cuando dice aquí la expresión profana, fábulas profanas y viejas, se refiere como a personas ancianas que llegan a una edad cuando tienen un problema ya senil, que hablan incoherencias y que de cosas que no son ciertas. A eso se refiere. Entonces nosotros no debemos de perder tiempo en ese tipo de situaciones. A veces sacan libros seculares que la Biblia no es verdad, que no es cierto. Una vez alguien me enseñó un libro diciendo que la Biblia era solo un invento. Me dijeron, léelos. Francamente se me hizo pérdida de tiempo leer un libro como ese. Dije, tengo otras cosas más interesantes que leer. Yo no creo que la Biblia no sea cierta. Así que simplemente lo dejé por un lado, ¿no? Entonces hay que desechar cualquier tipo de fábula profana que contradiga la palabra de Dios. El ministro excelente mantiene sus convicciones bíblicas y la claridad mental sumergiéndose en la palabra de Dios. O sea, sus convicciones en cuanto a sus creencias deben ser bíblicas. Usted no debe de cuestionar si la Biblia está de acuerdo con la homosexualidad o no, por el hecho de que haya iglesias ahora que aceptan a este tipo de personas en su iglesia. Yo no digo que Dios no las ama y que las quiera salvar, pero otra cosa es que estemos de acuerdo con este estilo de vida pecaminoso, que la Biblia dice que tales personas no entrarán en el reino de los cielos, así como otras también. Entonces, no debemos acomodarnos al tipo de manera de pensar moderno. Eso ni siquiera se cuestiona. Yo le he dicho, los mandatos de Dios no se cuestionan. Lo que la Biblia llama pecado no se cuestiona tampoco. No se pone en tela de duda. Las culturas cambian, las costumbres cambian, las verdades, entre comillas, aparte de la palabra de Dios, cambian. Ahora dicen que la verdad es relativa, porque cada uno tiene su punto de vista y cada quien puede creer lo que guste. Bueno, de acuerdo a la palabra de Dios, la verdad no cambia nuestro Salvador. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mi punto. No hay otro Salvador, no hay otro camino, no hay otro intercesor, solo Cristo. Entonces el ministro excelente sabe eso, está convencido de eso, está persuadido y así lo enseña, simple y sencillamente. El siervo excelente se disciplina a sí mismo en la piedad personal. Este autor, Oswald Sanders, que escribió un libro sobre liderazgo espiritual, que inclusive lo tenemos como libro de texto aquí en una materia en el seminario sobre liderazgo cristiano, él escribió: los fines espirituales solo pueden ser alcanzados por hombres espirituales que emplean métodos espirituales. Así lo dijo, ¿no? Esos métodos espirituales se refiere entonces a la oración, se refiere al estudio, a la lectura de la Biblia. Bueno, un mandato que le da el apóstol Pablo a Timoteo, le dice: ejercítate. Es una palabra griega, gumnatse. Gumnatse significa gimnasio. Ejercítate, como los que se ejercitan en un gimnasio. Y no le estamos diciendo que fuera al gimnasio, ¿no? Tampoco. Pero estas ya existían en aquellos tiempos.
Esto tiene la idea de un entrenamiento riguroso y disciplinado para los atletas. El apóstol Pablo lo dijo en 1 Corintios 9:27, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido dado para otros, yo mismo vengo a ser eliminado. Y golpear el cuerpo no se refiere a ser masoquista y Señor, perdóname los pecados, y mi culpa es mi otra culpa, como dijo Cantinflas, ¿no? También, no se trata de eso, sino se refiere a castigar el cuerpo sometiéndolo a cierta disciplina necesaria. ¿Ok? Es como cuando usted se priva de cierta comida o de cierto postre que se le hace agua a la boca por comérselo, pero sabe que no le conviene porque afecta su salud. Entonces usted decide sacrificarse, un gran sacrificio, se sacrifica. Entonces, de esa manera golpea su cuerpo, lo somete a disciplina. El siervo excelente se somete a la disciplina divina, a los parámetros que Dios le ha establecido. Sabe trazar la palabra de verdad, sabe cuáles son sus límites como siervo de Dios y simplemente lo respeta. Eso es lo que hace. Bueno, el siervo excelente es un obrero diligente. Primera de Timoteo 4:10, que por esto aún trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, el cual es salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Miren, esta palabra trabajamos es muy significativa. Es una palabra griega que se pronuncia copiome. No se refiere a copiar, trabajar por copiar en el examen, ¿no? Allí, copiome. Trabajamos, significa trabajar hasta el agotamiento. Y cuando habla de sufrimos oprobios, es una palabra griega que se pronuncia agonizómeta. Agonizómeta se tiene la idea o significa agonizar en el esfuerzo. O sea, el obrero diligente trabaja hasta el punto de que a veces siente que está agonizando de tanto que lucha, tanto que se esfuerza, tanta energía que se invierte en el trabajo para la obra de Dios. La verdad es que a veces los pastores enfrentamos situaciones que parece que en ese momento ya nos vamos a morir, o hasta le llegamos a decir al Señor como Elías: Señor, ya basta, ya quítame la vida mejor. ¿Y qué nos dice el Señor? No, ¿sabes qué, amiguito? Todavía te quedan varios años aquí en la vida, ¿no? ¿Ok? No, usted todavía tiene mucho que hacer, tiene que seguir agonizando. Bueno, qué bárbaro, ¿no? Yo estaba viendo en la televisión cierto programa donde una persona supuestamente estaba agonizando, ¿no? Y saben, aunque era algo actuado, pero era interesante ver la forma tan real que representaba el hecho de la agonía. Y parecía que se iba a morir y regresaba y total que no se murió, ¿no? Pero te quedas viendo, ¿se irá a morir o no se irá a morir? Pues, ¿no? Y yo creo que a veces está la congregación así: ¿se irá a morir el pastor o no se irá a morir? Algunos con ganas de que se muera y otros no. Porque hay de todo, ¿verdad? Ovejas y cabritos. Ok, bueno. Este mismo autor que les cité ahorita, Sanders, escribió que si un hombre no está dispuesto a pagar el precio de la fatiga por su liderazgo, será siempre un mediocre. Sí, es bonito, hermoso ser líder, que te llamen pastor, que te busque la gente, que hablen bien de ti, en fin, o sea, te sientes, bueno, a veces yo me siento incómodo, ¿no? Si hacen eso conmigo, pero hay muchas satisfacciones, pero no es el nombramiento lo más importante, no es la posición que tienes, sino que seas fiel al don que Dios te ha dado. Los pastores somos uno más dentro de la congregación, pero como dice el mismo pastor MacArthur, a mí me tocó predicar el pastor. Yo soy uno más en la congregación, pero a mí me tocó predicar. ¿Verdad? Bueno, el siervo excelente enseña con autoridad. 1 Timoteo 4:11 dice esto: manda y enseña. Didas que esta palabra es una orden aquí, esa terminación de una E que usted ve allí,
enseña, es una orden, es un mandato. Y nuestra enseñanza debe estar llena de mandatos. La Biblia tiene muchos mandatos. Si vemos Hechos 10:30 dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Mateo 7:28 y 29. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad. Mandaba que se hicieran las cosas, mandaba que se obedeciera la palabra de Dios, y no como los escribas. 1 Timoteo 2:3, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, hablando de cosas que estaba enseñando allí, de orar por los gobernantes, en fin. Bueno, el siervo excelente enseña con autoridad, no es una táctica monótona como los políticos, ¿verdad? Que nada más prometen y prometen y no cumplen la mayoría de las veces. El siervo excelente es un modelo de virtud espiritual. 1 Timoteo 4:12 dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. La palabra ejemplo es una palabra griega que se pronuncia tupos, que significa modelo, imagen o patrón. Nosotros, por ejemplo, cuando ya somos adultos, casi sin darnos cuenta, traemos muchas costumbres de cuando éramos niños, muchos patrones de conducta de nuestros padres, porque ellos fueron nuestro modelo, o las personas con las que nos criamos, ellos fijaron en nosotros su propio patrón, su propio modelo. Entonces, en este caso, Timoteo, ya como hijo de Dios y como líder, debía convertirse en un tupos o ejemplo, un modelo, una imagen, un patrón para su propia congregación. Y esto debía ser en palabra, su manera de hablar, de expresarse. En conducta, esto habla de sus acciones, sus actitudes. En amor, ya hablamos un poco del amor anteriormente. En fe, esa confianza plena en Dios. Y en pureza, un apartamiento, apartado del pecado por vivir dedicado para Dios. Entonces, el siervo excelente es un modelo de virtud espiritual. El siervo excelente tiene un ministerio completamente bíblico. 1 Timoteo 4:13 dice, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Ocúpate, prócete. Es un mandamiento continuo. O sea, siempre ocupado en esto quiere decir. Es un mandato también. Está siempre ocupado en la lectura de la palabra, la exhortación, esos consejos, esas llamadas de atención que los hermanos necesitan con amor, ¿verdad? A veces reprensiones, a veces tener que ir con ellos, animarlos de forma positiva, y la enseñanza. El pastor debe ser un maestro. Primera, es en Efesios 4:11 dice pastores y maestros. Pastor es un maestro también. Entonces, el ministerio de liderazgo bíblico debe centrarse en la lectura, la exhortación y la enseñanza. El siervo excelente tiene un ministerio completamente bíblico, ¿no? También el siervo excelente cumple con su llamamiento. 1 Timoteo 4:14 dice, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía por la imposición de las manos del presbiterio. Esta expresión aquí dice, no descuides el don que hay en ti. La expresión no descuides es me amene. Es un mandato con un propósito de comportamiento continuo también. O sea, nunca debe descuidar su don, quiere decir esto, nunca. Siempre debe estar allí practicándolo, porque a través de la práctica de nuestros dones estamos edificando la iglesia y los demás nos edifican a nosotros. Aparte de eso, te trae un gozo que no te lo va a traer otra cosa. Usar tus dones te trae una satisfacción muy grande delante de Dios, y solamente eso te lo da. No es insustituible. La palabra para don es carisma, don, que tiene una posición única en el cuerpo de Cristo, con una habilidad para administrar que nadie más la tiene.
Nunca se ponga a sentir envidia por otros que tienen dones que usted no posee. Nunca trate de tener dones que Dios no le va a dar o que no le dio. Los dones vienen cuando viene el Espíritu Santo a nuestra vida. La Biblia no dice que nosotros le pidamos dones a Dios. Algunos enseñan eso. La Biblia no enseña que nosotros le pidamos a Dios dones. Él no quiso dar el don que quiso, le dio su equipo, confórmese con él. Y gócese, no solamente se conforme, porque hay mucha gente conformista y muy amargada, ¿no? Entonces, tenga gozo con eso, ¿no? También. Bueno, el siervo excelente está totalmente, el siervo excelente está totalmente absorto en su trabajo, es el punto antes de eso. 1 Timoteo 4:15 dice: ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Esta palabra ocúpate es una palabra que se pronuncia en griego meleta, ocúpate. Tiene la idea de pensarlo bien, con anticipación, tiene la idea de planear, de premeditar. El siervo de Dios se mantiene ocupado, planea su ministerio, le pide dirección al Señor para realizarlo, planea lo que va a predicar, planea lo que va a aconsejar, planea cómo va a desarrollar los ministerios en la iglesia, planea qué personas le van a ayudar, planea su ritmo de trabajo, su día de trabajo, su agenda en el día. Es bueno que el siervo de Dios planee su agenda en el día, porque así la puede poner delante de Dios y puede sentir la mano de Dios trabajando en todo esto. Si usted no tiene una agenda, usted está cometiendo un error, porque usted se la puede pasar o haciendo nada o haciendo de más, los dos extremos. Entonces planee lo que va a hacer cada día. El siervo excelente progresa continuamente en su crecimiento espiritual. 1 Timoteo 4:15 dice: para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Sugiere que el progreso espiritual del siervo debiera ser evidente para todos. El aprovechamiento espiritual debe ser evidente para todos. La palabra aprovechamiento viene del griego procope. Se usaba en el sentido de una fuerza militar que avanzaba, tenía aprovechamiento en sus conquistas, vamos a decir. Entonces, aquí cuando se habla de aprovechamiento se refiere a que la gente debe notar que usted en su vida como pastor y como líder está progresando, está avanzando, cada vez está siendo mejor. Una vez vino un pastor de cierta iglesia a estudiar unas materias aquí. Él ya se había graduado hace años de la escuela bíblica y quiso tomar unas materias de primer año. Me llamó la atención que quisiera de primer año. Yo le pregunté que si ya habiéndose graduado de la escuela bíblica, ¿por qué no estudiaba o terminaba el programa que tenemos para licenciatura? Porque él no tenía licenciatura, pero le faltaba el último año. Entonces dijo: me quiero refrescar con algunas materias del primer año. Y después de un tiempo, de unos meses que estaba aquí, él decía: hasta mi congregación está notando que yo estoy aprovechando muy bien lo que estoy estudiando aquí en el seminario, ¿no? Entonces, que él lo dijera, pues era importante, interesante para nosotros, ¿no? Provechoso para él y también para nosotros como escuela, porque la congregación misma notaba su cambio aquí. Las exigencias para el siervo de Dios son altas, por eso siempre prosigue a la meta, Entonces, en este caso, si uno se atreve a aceptar el llamamiento que Dios le hace, sabe que sus exigencias o las exigencias que Dios le demanda son altas, no porque sean imposibles, sino porque es una disciplina rigurosa. El apóstol Pablo prometía la meta, decía que él no había terminado de aprender, no había terminado de conocer a Cristo, pero en eso se ocupaba, en eso estaba trabajando en su vida. Entonces, no siempre debemos estudiar la palabra
para ver qué le podemos enseñar a la congregación. Debemos estudiarla para primero aplicarla a nuestra vida y ya que de nosotros salga hacia la congregación. Por eso alguien definió la predicación, o esta persona dijo, predicar significa sacar de tu corazón algo que arde y luego meterlo en mi corazón. Sí. Eso significaba predicar para esta persona. Ok, el pastorado del rebaño de Dios. Dice la palabra aquí, ruego a los ancianos. Bueno, esto es en el punto este es otro punto. Esto es en cuanto a los deberes, hermanos. Los deberes del siervo de Dios. Este es otro punto dentro de este mismo tema del que estamos hablando, de estructurar la iglesia, el ministerio del pastor, formando una estructura pastoral. ¿Cuánto tiempo me queda? 10 minutos. Bueno, dice la palabra, ruego a los ancianos que están entre vosotros, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria, según 1 de Pedro 5, 1 al 4. Y es un pasaje que nos habla de la actitud con la que nosotros debemos de realizar nuestro trabajo. Muchas veces nosotros podemos culpar a los demás por nuestras actitudes. Es que esa persona me desanima, ¿no? ¿Sí? Esa persona es que me hace enojar, ¿no? O sea, no es obligación enojarse. O sea, cada quien es responsable de sus actitudes. Y el pastor también es responsable de sus propias actitudes. No es la congregación lo que lo hace enojar. No se enoja porque es corajudo, porque quiere, ¿no? Eso es lo que pasa. Entonces, en este caso, el apóstol Pedro nos está diciendo cómo debemos de trabajar con la congregación, cómo debemos hacerlo. No me puedo detener lamentablemente en este pasaje, ¿no? Los pastores son rescatadores, son salvadores. Las ovejas se extravían fácilmente. Las personas extraviadas necesitan a alguien que las rescate para llevarlas de regreso a la seguridad del redil. Por alguna razón, la palabra de Dios y el mismo Jesucristo relacionó a sus seguidores con ovejas. Las ovejas tienen ciertas características que no tienen el resto de los animales. Las ovejas, en este caso, ellas son seguidoras innatas. Ellas tienen la costumbre de seguir al pastor. Bueno, no está saliendo bien allí. Tristemente, los pastores infieles o falsos pueden descargar también a las ovejas y llevarlas a la muerte. Jeremías 32, 1 y 2 dice: ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo. Vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis y no las habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová. Y esto fue dicho a pastores que no estaban realmente cuidando las ovejas. Entonces los pastores son líderes. Las ovejas son sus seguidoras innatas y tristemente hay pastores infieles. Los pastores también son guardianes. ¿De qué? Bueno, de la dieta de las ovejas. Las ovejas comen y beben mucho, pero no son cuidadosas acerca de lo que consumen. Entonces a veces pueden consumir plantas venenosas, plantas que las enferman, ¿verdad? Y aquí estamos hablando no de comida física, ¿no? No sé qué tanto come usted, pero no se trata de eso, sino de la palabra de Dios. También son guardianes de la pureza de las ovejas. Las ovejas adultas son raramente blancas y casi nunca limpias. Se les pega de todo en la lana, ¿no? Digo, la lana esa que tiene, ¿no? No la otra lana. Se les pega de todo y el pastor debe limpiarlas continuamente, debe estarlas limpiando.
porque se les pega de todo a ellas. Entonces es lo mismo con la congregación convive con el mundo todos los días, toda la semana. El domingo debe haber un buen mensaje que limpie a las ovejas, que ellas decidan abandonar lo que se les pegó en la semana, ¿verdad? Sobre todo si son muy pegajosos. Los pastores son protectores. Las ovejas son animales casi por completo indefensos. No pueden patear, arañar, morder, saltar o correr, aunque algunos hermanos hacen eso en la congregación, ¿verdad? Pero las ovejas son animales casi por completo indefensos. Si una oveja, por ejemplo, con mucha lana, cae sobre su lomo, no se puede voltear, el pastor debe ayudarla, de lo contrario muere. Si no está él ahí al pendiente, no se va a dar cuenta que pasa eso. Entonces la oveja se asfixia y muere. Eso es lo que pasa. Los pastores también son consoladores. Las ovejas carecen del instinto de preservación de sí mismas, no saben cuidarse, no pueden olfatear el peligro, no tienen ese instinto de que están indefensas o que se encuentran en peligro, no pueden huir. Si se les abruma y estresa, pueden morir fácilmente. Si se les trata mal a las ovejas, saben que se deprimen y se pueden morir si el pastor no los está estimulando. Es lo mismo en una congregación. Si un pastor no estimula su congregación, se va a quedar sin gente, ¿no? También. Entonces, una vez una hermana dijo, llegaron unas personas a nuestra iglesia, que si no la vendíamos, dice, la iglesia o el terreno, porque querían construir una funeraria. No, dice, y nos pusimos a platicar, oiga, porque está pasando con nuestra iglesia, y realmente sí la estábamos pasando muy mal. Pues a mí me mandó un mensajito el Señor, ¿no? El pastor debe conocer el temperamento individual de sus ovejas. Las ovejas, inclusive como animales, no todas son iguales. Cada una tiene su propia personalidad, ¿no? Así como las personas en la congregación. Los que son las ovejas líderes, por ejemplo, algunas son rebeldes en el rebaño de las ovejas. Y esas ovejas líderes las siguen las otras. Y el pastor tiene que adiestrarlas a portarse bien con el resto del rebaño para que le ayuden y no para que le estén ocasionando problemas. Y en la congregación, pues cada quien tiene su forma de ser. No, hermano, se ha dicho que el trabajo más difícil es con las personas, no importa que sean cristianos. Imagínense, se dice que los cristianos somos los peores jueces. Pobre pastor, pobrecito los pastores, no voy a compadecer aquí. Bueno, en este caso, cuando seguimos hablando del pastorato, aquí podemos hablar del príncipe de los pastores. Y pues es Jesús. Jesús es el ejemplo del pastor amoroso. Él nunca maltrata, él no maltrató y era una profecía para él, ¿no? Cuando dice que él no apagará el pábilo que humeare, ¿no? Pábilo era como una pequeña, pues, antorcha o llamita que se podía apagar por cualquier cosa. Eso simboliza la debilidad de muchas ovejas, de muchas personas, que con cualquier cosa las podemos desanimar. Entonces el pastor sabe animarlas, sabe fortalecerlas, es amoroso con ellas. Jesús personifica todo lo que un líder espiritual debiera ser en Juan 10, 27 y 28. Y allí mismo en ese pasaje dice que sus ovejas lo conocen, lo siguen, conocen su voz, saben que Él es un buen pastor y lo siguen. Él da su vida, dijo también, por las ovejas. Él es el príncipe, nosotros debemos de confiar en Él, tomar su ejemplo, ponerlo en práctica, seguir sus pisadas, como dice la palabra. Jesús es nuestro gran redentor, líder, guardián, protector y consolador. Allí podríamos resumir todas estas características. Y este último punto aquí, los líderes son pastores ayudantes que guardan el rebaño bajo el ojo vigilante del príncipe de los pastores. O sea, tenemos un supervisor, alguien que nos está vigilando, que nos está ayudando. El apóstol Pablo dijo en Hechos 20:28, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre.
Los pastores ayudantes deben alimentar a las ovejas con la palabra de Dios y dirigirlas mediante el ejemplo. Pastorear el rebaño de Dios es muy desgastante y una gran responsabilidad, pero ¿sabe una cosa? Hay recompensa. Primero de Pedro 5:4, que cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Esperamos que con todo esto tenga una idea de cómo puede formar una estructura pastoral para tener una mejor estructura también con sus ministerios de su iglesia. Vamos a orar. Padre, gracias por esta hermosa enseñanza de tu palabra. Gracias porque junto con el equipo que nos has dado para trabajar y formar una estructura pastoral, nos has dado deberes, nos has enseñado cómo ser pastores y cómo ser líderes también. Ayúdanos, Padre, a poner en práctica estas cosas, a usar todas las herramientas que tenemos y que de esa manera llevemos a las iglesias cristianas a verse como una institución